Vamos a tratar el análisis de función a partir de dos herramientas que nos brinda la derivada primera y la derivada segunda. Ustedes saben que la derivada primera es tomar la función f de x y derivarla una vez. ¿De qué se trata la derivada segunda? Tomar la derivada primera, esta, y derivarla. ¿Sí? Entonces, nosotros en vez de escribir f', escribiríamos para la derivada segunda f'', paréntesis x, y en este caso la derivada segunda sí implica la derivada de 1 da 0 y la derivada de este término nos queda menos 24x, que está en el ejemplo número 1. De hecho, yo la voy a necesitar, ¿sí? Esta es la derivada segunda. Eso se llama, esa forma de derivar se llama derivada sucesiva. Sí, es el método de derivación de forma sucesiva, porque uno deriva una y otra vez, ¿sí? De hecho, si quieren pueden derivar por tercera vez, no hay problema. En algún momento, en algunas funciones, la derivada puede dar cero, ¿sí? Hay algunas que no, otras que sí. En este caso, observen que si la derivada segunda es menos 24x y yo quiero la derivada tercera, me queda menos 24. Y si yo quiero la derivada cuarta, me queda la derivada de menos 24, que es 0. Entonces recién en la derivada cuarta, la derivada se anula, ¿sí? Y ya no tiene sentido seguir derivando. Bueno, el archivo tienen dos, uno de ejemplos resueltos y otro de un extracto, es un resumen, ¿sí? Les va a ser muy útil una vez que hayan visto los ejemplos. Aquí queda expresada toda toda la información que brinda la herramienta derivada primera y derivada segunda. Por supuesto que en esta hojita van a tener que agregar un apunte muy particular que se los voy a mostrar en un Paint en un determinado momento del video, ¿sí? Es súper, súper importante ese apunte que ustedes van a tomar porque los va a ayudar a ustedes a no estudiar esto de memoria. Es verdad, si quieren tomen esto, lo estudian de memoria y si se ponen nerviosos por ahí se lo olvidan. Me parece que estudiar de memoria no es una posibilidad viable, ¿sí? Cuando uno está estudiando. Pero bueno, le dicen estudio de memoria. Para mí no es un estudio. Lo vamos a tener que razonar y yo les voy a ayudar, ¿sí? Vamos con el primer ejemplo. El análisis de función implica estudiar la función. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, yo veo esta parábola e identifico que en este punto hay un mínimo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este punto es un mínimo de la función. Y el punto mínimo es 2 punto y coma menos 4. Luego yo veo que en el intervalo menos infinito hasta el 2, la función decrece. ¿Sí? Desde el menos infinito de x hasta el 2, yo veo que la función decrece. Y del 2 al más infinito, la función crece. Miren todas las cosas que yo veo. ¿Sí? ¿Qué puedo llegar a decir? Que la función, además, en todo su intervalo, en todo su dominio, se dice, ¿sí? Pero en todo el intervalo de números de x, la función tiene esta forma, ¿no? Es cóncava hacia arriba. Bueno, este estudio, claro está, que es muy sencillo para el caso de la parábola. Pero en casos más complejos, a ver si lo puedo lograr y les muestro, la cosa se complica. Y si nosotros somos profesionales en el área de economía, por ejemplo, esto puede ser el ingreso de dólares, exportaciones, importaciones en un determinado tiempo. Entonces, o ingreso, costo, beneficio. Entonces la derivada me va a brindar a mí mucha más información que simplemente la lectura que uno hace en el secundario, tercer año de secundario, que es, ay, profe, acá el punto es 0, 0. Yo puedo sacar mucho más con la derivada. Entonces, observen esta función. Tiene un máximo en este punto. Tiene un mínimo en este punto. Observen los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La función crece desde el menos infinito de x hasta este valor, que sería el menos 1,15 aproximadamente aquí. La función crece. Ahora, entre menos 1,15 y el 1,15 aproximadamente, que es este valor, ¿sí? Este intervalo de acá, la función está decreciendo. ¿Sí? Va hacia abajo, disminuyen los valores de la función, disminuyen los valores de i. Recuerden que función e i es lo mismo. Y luego de 1,15 más o menos desde este valor hasta el más infinito, la función crece. ¿Existe un cambio de concavidad o no? Es decir, la función en este intervalo, desde menos infinito hasta el 0, es cóncava hacia abajo. Y desde el 0 hasta el más infinito de x, la función es cóncava hacia arriba. ¡Wow! Un montón de cosas. Entonces vamos a ir de a pasos. Vayamos al ejemplo número 1.
vamos a determinar el intervalo de decrecimiento y crecimiento, ¿sí? Para determinados valores que yo les indico. Ustedes tienen una función y quiero saber si la función crece en estos valores. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la reglita, ¿sí? En el resumen, vayan ahí, dice que si la derivada primera es positiva en ese intervalo, es porque la función crece. Ya van a ver por qué. Hagamos primero las cosas como si fuesen, sigo la reglita, ¿sí? Después van a ver por qué. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá para determinar si crece o decrece es tomar la derivada primera. La consigna también dice, si alguno de esos valores es un crítico, un XC es un X crítico, identificar si se trata de un máximo o un mínimo. ¿Qué será esto? Bueno, les comento. En esta función yo veo que hay un máximo y un mínimo, y el punto máximo y el punto mínimo son críticos. ¿Sí? Siempre un crítico será un máximo o un mínimo, no puede ser otra cosa. Por eso se denomina crítico. Ya van a ver también el motivo principal, por definición. Entonces, yo lo que voy a hacer es, tomo f de x, tomo f de x, ¿sí? Y la voy a derivar. ¿Por qué? Porque la reglita en el resumen que yo les hice indica que necesito la derivada primera y evaluar los signos. Yo tomo la función y derivo, ¿sí? Por primera vez. La estrategia es la siguiente. Yo voy a reemplazar cada uno de los valores que me dieron en la consigna, ¿sí? En la derivada primera. Y voy a evaluar el signo del resultado. Si me da positivo, es porque la función crece en ese valor. Si me da negativo es porque decrece. Si me da 0, ya van a ver qué pasa. Entonces, tomo la derivada primera y reemplacé el valor menos 3 que me dieron. Y reemplazo en la derivada primera el valor de x, ¿sí? Me da, ni siquiera hice la cuenta. Ya sé que 1 menos 12 por 9 es una resta cuyo valor más grande es negativo. Entonces el resultado va a ser negativo. Fíjense que ni me enrosqué en hacer el cálculo, ¿sí? Es lo mismo pretendo de parte de ustedes. ¿Me interesaba el resultado numérico? No, me interesaba el signo del resultado. Entonces yo escribí que esto es negativo, menor a 0. ¿Sí? Ser menor a 0 es ser negativo. Entonces la respuesta, mucho cuidado, es esta. La resaltan, ¿sí? En x igual menos 3, la función decrece. Nada más. Es eso lo que yo les preguntaba en la consigna. Determinar si la función crece o decrece en estos valores. ¿Qué hacemos con x igual 0? De forma análoga a menos 3, sí, a lo que hicimos con menos 3, lo voy a hacer con 0. Voy a tomar la derivada primera y voy a especializar x por 0. 0 al cuadrado me da 0, 12 por 0 me da 0, así que me queda 1. 1 es positivo, ¿no? Entonces, en x igual 0, la función crece. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro valor que me dieron, que es rarísimo, raíz de 3 sobre 6, y lo vamos a reemplazar en nuestra derivada primera. Yo cuando reemplazo este valor en x, ¿sí? Veo que lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Qué significa? Cuando yo tengo una división, la potencia se distribuye. Entonces, la raíz de 3 al cuadrado da 3. Y 6 al cuadrado me da 36. Yo esto lo puedo simplificar, ¿sí? Y yo les mostré, en realidad, no hice la simplificación en un solo paso, sino que simplemente les mostré que el 3 con el 36 se puede simplificar, da 1 sobre 12, 12 sobre 12 da 1. Yo acá, para darme 3 sobre 3, lo que hice fue simplificar el 12 con el 36. Sí, de cualquier forma, ustedes van a llegar a un valor que es 1. ¿Sí? En este término. ¿Está claro? Simplificando llegan a 1. 1 menos 1 da 0. ¿Qué pasó? Yo no puedo decir que reemplacé este valor en la derivada primera y evaluar crecimiento y decrecimiento, porque 0 no es ni positivo ni negativo. A mí me decían que la derivada primera sirve para evaluar su signo y determinar así un intervalo, un valor de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Evaluar si ese punto que me dieron a mí es de crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, piensen que 0 no tiene un signo particular, es neutro. Entonces, como la función no crece ni decrece en este valor y la derivada primera da 0, es un punto crítico. ¿Se entiende? Cuando la derivada primera da 0, es un punto crítico. Ya van a ver por qué. Entonces, si es un punto crítico, ustedes tienen que saber que puede ser un máximo o un mínimo. ¿Y cómo sabemos si es un máximo o un mínimo? Bueno, vayan acá
al resumen, ¿sí?, que les hice, y pueden determinar que el punto crítico que justamente surge de la derivada primera igualada a 0 será un máximo o un mínimo reemplazando dicho valor de x crítico en la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que yo sé hasta el momento? Que este valor de x me anula la derivada primera y por eso es un x crítico. Entonces, si es un x crítico, yo tengo que determinar si es un máximo o un mínimo. La estrategia para determinar si es un máximo o un mínimo es reemplazar este valor de x, que es el crítico, en la derivada segunda. Entonces necesito la derivada segunda. ¿Qué la hago? ¿Sí? La hago acá. Cuando especializo en la derivada segunda, necesito evaluar el signo también, no me interesa el resultado, entonces ni lo hago. Observen que yo reemplacé el valor de x en la derivada segunda y no calculé el resultado numérico. Evalué simplemente que esta multiplicación me va a dar negativa y yo puse acá que era positiva. Lo tengo que cambiar, ¿sí? Ahora sí, les pido disculpas. Entonces, fíjense que esta multiplicación, aplicando regla de los signos, yo sé que me va a quedar negativa y que la derivada segunda sea negativa implica que el x crítico es un máximo. Es decir, que esta reglita que está en el resumen es antiintuitiva. Uno cree que si da positiva la derivada segunda va a ser un máximo. No, es cuando da negativo. Y también esto que uno cree que lo va a estudiar de memoria y que se van a confundir, yo les voy a enseñar a entenderlo y a no olvidárselo jamás y no estudiarlo de memoria. Lo que hice fue tomar esta función, graficarla en GeoGebra y ver si lo que acabamos de hacer es correcto o no. Observen que el primer valor que les di de x es el valor de x igual menos 3 y nos dio que la función decrece. A ver, veamos si es cierto. El valor menos 3 está por acá. Y si yo reemplazo este valor en la función, está muy acá por arriba, ¿sí? Mucho más arriba que esto, me va a dar que la función, claro, está decreciendo en ese valor, ¿sí? En todos estos valores, la función decrece, es coherente, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el otro valor? ¿X igual a 0? Bien, fíjense, en x igual a 0 estamos aquí. ¿Qué pasa con la función en ese valor? Obsérvenla, está subiendo. Entonces nos dio correctamente que en 0 la función está aumentando, está creciendo. En el valor raíz de 3 sobre 6 es este punto. ¿Y por qué nos dio 0? Porque aquí hay un valor que se llama máximo, es el x crítico. Y en un máximo uno no crece ni decrece, estás en la cima. Lo mismo sucede con un mínimo. Cuando uno está en un máximo o en un mínimo, no podemos decir si estás creciendo o decreciendo, porque justamente estás en los puntos que se denominan críticos, en donde no se puede evaluar un crecimiento y decrecimiento. En el próximo video les voy a explicar por qué y por qué utilizamos la herramienta derivada primera para hacer el análisis de función de crecimiento, decrecimiento y puntos críticos.